Vamos a comenzar con el estudio de hoy. Vamos a comenzar con el estudio de hoy que les voy a enseñar un par de palabras nuevas en hebreo, ¿eh? Que no tienen una traducción, una sí tiene una traducción directa, pero otra no. Pero como para que ya no vamos haciendo políglotas para el día que tengan que viajar, eh, entonces ustedes ya le dicen, si tienen que viajar, le dicen Torah, ¿qué más era la otra? Emuná, Teshuvá y Emuná. Una Teshuvá. teyubá. Claro, van a sacar a patadas si dicen eso nomás, pero bueno, Algo es algo. dice, ¿tiene documento? Teshuvá, dicen. Ah, pasaporte, Emuná. Bueno, hoy vamos a aprender dos más, por lo menos sí tenemos cinco, o seis, no sé cuántas llevaremos. Así que el tema de hoy es el bautismo, como habíamos prometido, y yo les había pasado las lecturas correspondientes, las lecturas correspondientes de la palabra de Dios, de la Biblia. Así que bueno, ya lo vemos a Hernán y Vicky con la computadora, ya dejaron el celular, muy bien. Así que bueno, vamos a el tema. Este es un tema que no nos va a alcanzar el día de hoy, lo vamos a hacer hasta donde lleguemos. Si nos lleva otro miércoles, ustedes no se preocupan, ¿no? El asunto es que es un tema para darlo bien con profundidad y entender bien de qué se trata. Porque ustedes dicen, bueno, el bautismo, la clase es el bautismo, ¿no? Entonces, el bautismo, ¿de dónde sale ese rito? ¿No? Porque ya hemos aprendido la clase pasada, según ha visto Maricruz, que es la que lo tiene más fresco, porque lo vio más recientemente, hemos visto que las relaciones se establecen y se sostienen mediante ritos, mediante rituales, mediante ritos. Eh, Hasta la mesa familiar, hasta sentarnos toda la familia alrededor de una mesa a cenar, es un rito cotidiano, ¿no? Que es repetitivo. Las costumbres que se hacen repetitivamente, sistemáticamente, son ritos. Entonces, este rito del bautismo, ¿de dónde sale y por qué? ¿Y por qué es tan importante, no? Porque si nosotros nos acordamos de nuestra experiencia católica, católica, apostólica y romana, vemos que a los niños, cuando son muy pequeños, de meses tal vez, se los bautiza. ¿Mm? Entonces, se hace bien, no se hace bien, es así. Y vemos en las iglesias evangélicas que también hay bautismo. Y la pregunta es, ¿saben lo que significa o no saben lo que significa? Vemos también que Jesús se bautizó, pero antes de Jesús lo vemos a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Mi nieto, el inmersor, ¿vieron? Bauti. Mi nieto el inmersor ahí, que salió Juan el Bautista a bautizar en el río Jordán, o sea, a sumergir gente. El nombre real era Yohanan el inmersor, ¿no? Pero nosotros, así entre amigos, en la intimidad lo conocemos como Juan el Bautista. Entonces, ¿de dónde sale este rito de lavamiento, de purificación, de compromiso? ¿Qué significado tiene para nosotros? Ese es el tema. Tenemos que dilucidar, aclarar, establecer, identificar, aprender qué significado tiene para nosotros, porque hemos visto tanta gente que se había bautizado y cuando entendió el significado dijo, no, bueno, no me quiero bautizar como corresponde, ¿no? De hecho, yo conozco cientos de personas que han pasado por esa experiencia. Entonces hay dos palabras, primero, que les voy a decir para que la anoten. Una palabra es tevilá. Tevilá se escribe con T. Y ustedes están esperando que les diga si es con B corta o B larga, ¿no? Bueno, es con B corta. Tevilá. Tevilá. T-E-V corta I-L-A. Tevilá. Y la otra palabra en hebreo que vamos a usar hoy es semijá. Semijá. Es S-E-M-I-J-A, siempre con acento en la A. Son palabras que los que traducen mejor el hebreo o no quieren perder la identidad con las palabras originales en el hebreo, le ponen una H al final porque terminan con la letra hebrea
G, G, que se pronuncia como un G con asco. Pero a nosotros no nos importa eso, a nosotros nos importa cómo se pronuncia. Y ni siquiera cómo se pronuncia, porque la palabra semijá sería semjá, semjá, semjá. Y nosotros no vamos a estar pronunciando el hebreo. Así que como somos cordobeses, la mayoría de nosotros y otros de ustedes lo hemos adoptado como cordobeses, entonces lo vamos a pronunciar en cordobés, vamos a decir semijá, semijá, ¿ves? Como pronunciamos los cordobeses, semijá. Pero no sepan que si agarran un judío no le va a pronunciar semijá como nosotros, va a decir, ¿qué es lo que debe decir? Le va a decir, ¿ves? Entonces no, es semijá para nosotros y tevilá para nosotros. Vamos a hacer primero la lectura y después yo lo voy a contextualizar. Yo me voy a tomar el tiempo, tranquilo, y hasta donde lleguemos, el asunto es que lo aprendamos bien. La primera lectura que yo les había pasado allí en el... ¿cómo se llama ese? En el slide, dicen cartelito. En el cartelito. En el cartelito dice la Hada Noama. Yo hablo fino y la Hada cordobesa. La Hada se ha hecho una cordobesa. Yo digo slide y ella dice cartelito. Cartelito. Bueno, ustedes saben que hablando de palabras, nosotros en Córdoba tenemos varias palabras. Eso lo puede ratificar Marisa y ahora Maru, que es semi-cordobesa. Tenemos varias palabras. Tenemos un verbo. Le voy a decir un verbo cordobés. Y Gerardo no me va a dejar mentir. Como le da el diente Gerardo, no me va a dejar mentir. Que es el verbo i. I. ¿Lo conocen el verbo i? Ya se ríe Marisa, ¿ves? El verbo i. Sí. Y se lo... Si te querí, ite. Si te querí, ite. Entonces, I, no es ir. No es ir, es I. No es si te querés ir, andate. No, si te querés, ite. Es el verbo i. Marisa se la sabía esa. Obvio. Qué bueno que son los idiomas. Bueno, ahora aprendemos tevilá y semijá. La lectura central era Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, que se los va a leer la Hada, como para ir entrenándose y que le circule la sangre para después ir pateándome tranquila. A ver, Hada. Juan 4, 1 y 2 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Y qué era el 1? ¿Y el 2? ¿Y listo el 2 también? Sí. Ajá. ¿Y el 3 entonces? El 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bueno, ahí en el slide pongan 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Pues yo puse 1 y 2, 1, 2 y 3. Entonces dice que los fariseos habían oído decir, ¿qué cosa? Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Pero dice, pero Jesús no bautizaba. Los que bautizaban eran sus discípulos, entonces salió de Judea Jesús y se fue a Galilea. ¿Y por qué? Porque lo primero que empezaron a hacer los discípulos de Jesús fue bautizar. Fíjense cómo empieza la historia del ministerio de Jesús. Empieza con Juan el Bautista bautizando. Abigail, bienvenida Abigail. Entonces, empieza con Juan el Bautista bautizando. Buenas tardes, bendiciones. Hola Abigail, ahora, bienvenida. ¿Cómo empieza el Evangelio? El Evangelio empieza con Juan el Bautista bautizando. Y ahora vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3, que sigue el ministerio bautizando. Nunca le prestamos demasiada atención a eso. Yo por lo menos no le había prestado nunca demasiada atención hasta que empecé a estudiar el tema. Y es qué importante que es en el Evangelio el bautismo. Y
Sin embargo, dice que Jesús no bautizaba, que lo que bautizaban eran sus discípulos. Tengamos esto en cuenta para el estudio que vamos a hacer hoy y la clase de hoy. Yo quiero empezar con la primera parte, que es el tema de la semija. Semija. La primera parte me voy a referir a la semija, al revés que lo anotamos. Semija. Y vamos a tener una lectura para la semija. Vamos a ir a Números capítulo 27, versículo 15. Antes de hacer que haga la lectura, yo les voy a tener que contextualizar para que entiendan la lectura, así no la tenemos que hacer nuevamente. Números 27 del 15 al 23 es la lectura, pero tengo que contextualizarlo para que entendamos de qué se trata. Y de paso vamos poniendo en orden los acontecimientos bíblicos, porque lo que sucedió con Israel en Egipto y su salida, su peregrinar por el desierto y su entrada a poseer la tierra prometida, es lo que está sucediendo con nosotros. Por eso es tan importante contextualizar y entender los acontecimientos. ¿Por qué digo que es lo que está sucediendo con nosotros? Porque Dios nos ha sacado de la esclavitud de Egipto, nos ha traído a Él a través de Jesucristo, nos ha perdonado los pecados, estamos transitando el desierto, en este momento estamos transitando el desierto rumbo a la tierra prometida. Y la tierra prometida va a ser cuando retorne Jesucristo y comience su reinado milenial. Entonces fíjense que el proceso de la esclavitud de Egipto, de la salida, del transitar por el desierto y de la entrada a la tierra prometida es exactamente una figura espiritual de lo que nosotros hemos experimentado, estamos experimentando en este momento y experimentaremos cuando retorne Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante entender. Hablamos con Maricruz en una conferencia privada, mirando el paisaje por la ventana de la cabañita hace una semana atrás, que ella nos decía que muchas cosas, que estaba leyendo la Biblia como corresponde, empezando por la primera hoja y siguiendo para adelante, y que había algunas cosas, estaba por el libro de... Estaba por Éxodo, justamente. Por Éxodo, y había algunas cosas que no entendía, y bien, yo le decía, bueno, eso es una figura de lo espiritual que nosotros estamos viviendo ahora, y hay que entenderlo en el contexto histórico, pero a nivel como profecía. Son palabras proféticas que nos indican cosas a nosotros hoy. Ella me hablaba nos hablaba de los esclavos, que había que horadarle la oreja contra la puerta, ¿vieron? Cuando se quería quedar con el amo. Y es muy interesante lo que Maricruz nos comentaba, porque el esclavo decidía quedarse con su amo porque era muy bien tratado, y entonces el amo en público daba testimonio de esa decisión del esclavo de quedarse con él, horadándole la oreja contra un poste o contra una puerta. Y que en realidad era un siervo más que un esclavo, ¿no? En el contexto de nuestra cultura es más claro, siervo que esclavo. Claro, está traducido como esclavo, sin embargo era un siervo. Un siervo. Alguien que le debía plata a alguien que le había prestado, y decidía comprometer su trabajo con esa persona para pagar esa deuda, como un siervo, como un empleado, para pagar esa deuda. O sea, ¿vieron las traducciones del hebreo al castellano? A veces son muy... están desvirtuadas. Nos mandan para el lado de los tomates. Entonces era un siervo que decía, bueno, yo estoy trabajando en la casa de este amo, me quiero quedar acá, entonces decidí no irme nunca más, y con una lesna le ponían el arito en la oreja, ¿vieron? Ojalá hubiera sido el arito, pero bueno. Pero fíjense qué interesante la figura, ¿no? La oreja, el oído al madero. El madero es la cruz de Cristo. Me quiero quedar contigo, Señor, así que clavame mi oreja a tu cruz para escuchar tu voz, no la mano, no la pata, la oreja, para escuchar la voz de tu Torá, de tu palabra,
y estar clavado con mi oreja a tu cruz, para nunca separarme de ti. Es muy interesante cuando aplicamos una hermenéutica correcta y lo vemos en los términos proféticos, ¿no? Bueno, con esto que vamos a leer pasa lo mismo, porque había salido el pueblo de Israel, acuérdense de José uno que tenía sueños, había soñado, qué sé yo, bueno, y termina siendo esclavo de Potifar, un tipo de Egipto. Después de Potifar termina en la cárcel y finalmente cuando interpreta el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas que había tenido el faraón, queda como el segundo en el imperio egipcio, como el gran visir de los estados del Alto Egipto, el segundo del faraón. Viene la hambruna de las 7 años de vacas flacas, y viene el hambre también a Canaán, donde estaba viviendo Jacob, que fue cambiado su nombre por Dios y se llamó Israel. Estaba con sus 11 hijos que le había quedado, porque había nacido uno nuevo que se llamó Benjamín, y ahí viene lo del Benjamín de la familia, que es el más chiquito. Había nacido Benjamín, y como le agarró hambre a ellos también, Jacob con su familia, sus familiares, hijos, nueras y demás, que sumaban 70 personas, fueron a buscando alimentos primero a Egipto y después terminaron viviendo en Egipto. En el norte de Egipto, donde está el delta del Nilo, una zona que se llama Gosén. Pasaron los años y se murió el faraón, se murió José, y fueron esclavizados. Se multiplicó mucho ese pueblo, los hijos de Israel se multiplicaron y se asustaron los egipcios y lo tomaron como esclavos, y sí, como esclavos. Dios manda a Moisés, y esto es muy importante, Dios manda a Moisés a sacar de la esclavitud a el pueblo de Dios. Dios decide que ese pueblo tiene que salir de la esclavitud. Espiritualmente, Moisés es figura, es tipo, es una tipología. Moisés es tipo de Jesucristo, que lo mandó el Padre a sacarnos a nosotros de la esclavitud de este mundo. Entonces Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Vienen las plagas, viene la Pascua, la primera Pascua que tiene conocimiento de la historia de la humanidad, que se produce ahí en Egipto, y esa misma noche salen de Egipto, luego cruzan el Mar Rojo, a las órdenes de Moisés. Cruzan el Mar Rojo, símbolo del bautismo. Cruzan el agua. Primer símbolo del bautismo. El segundo símbolo es el bautismo para entrar a la tierra prometida, cuando cruzan el Jordán. Pero cruzan el Mar Rojo, llegan al pie del monte Sinaí y reciben el pacto de bodas de Dios, los 10 mandamientos, más toda la ley. Cruzan el Mar Rojo, llegan al pie del monte Sinaí y reciben el pacto de bodas de Dios a través de las 2 tablas de la ley, más el resto de las ordenanzas e instrucciones que Dios les dio. Es muy importante que entendamos que desde el cruce del Mar Rojo de Egipto hasta llegar a Canaán, la tierra prometida, caminando hubieran tardado 16 días. 16, ¿no? La Hada los hace caminar un poco más rápido y dice que son 11. No quiero mentir. A lo mejor Adrián se acuerda mejor que nosotros. ¿Cuántos días hubiera llevado? 11, 12, entre 11 y 16. ¿Lo podemos así? 11. Bueno, 11. Yo les di un poco de changüí para que caminen un poco más despacio, por esclavos que ya que estaban libres, que caminen más despacio. Vean, 11 días desde el cruce del Mar Rojo hasta Canaán. ¿Y cuántos años tardaron? 40. 40 years. Bien, 40 años. ¿Cómo? Si podían tardar 11, tardaron 40 años. Podían tardar 11 días. Y entonces yo, que le daba 16 días, estaba siendo muy generoso, porque al final tardaron 40 años. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tardaron 40 años? Porque cuando estaban por entrar, habían llegado. Y estaban por entrar, se les ocurrió mandar espías para ver cómo era la gente de la tierra.
porque tenían que batallar, tenían que pelear para conquistar la tierra. Entonces, ahora vamos a confiar en nuestra propia fuerza y no en la fuerza de Dios, y vamos a mandar espías, y mandaron 12 espías, uno por cada tribu de las 12 tribus de Israel. Se sorprendieron los espías porque encontraron algunos descendientes de los Nefilim. Y usted dice, ¿qué son? Mira la cara que pone Maru. ¿Qué son los Nefilim? ¿Cómo se comen? Claro, los gigantes. gigantes. Los gigantes que estaban antes del diluvio. De los cuales Goliat, ¿vieron? Cuando David pelea con Goliat, era un gigante, era un Nefilim. Eran 5 hermanos, los parientes de Goliat. Por eso David agarró 5 piedras del río, porque no estaba dispuesto a enfrentarse con Goliat solamente. Le pensaba sacudir un piedrazo a Goliat y uno a cada uno de los 4 hermanos, que eran todos Nefilim, eran todos descendientes de los Nefilim gigantes, que estaban con los filisteos. Muy bien, es importante esto porque dieron un mal reporte, dijeron que iban a ser comidos como langosta. Desalentaron al pueblo. Desalentaron al pueblo y Dios dijo así que hicieron eso, muy bien, 40 años en el desierto hasta que se mueran todos. Y van a entrar sus hijos. La La segunda generación, que fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué les cuento el contexto Porque dentro de este contexto hay varios elementos que nos sirven. Uno, que está en... mirá, ese es el inmersor el que apareció ahí. Muy bien. En el contexto está Éxodo capítulo 3, versículo 2. Seguramente vamos a buscar, no lo tienen en el apunte. A ver si la Ada lo tiene, Éxodo 3. Y déjenme que me fije el versículo. Vieron, la introducción se hace larga porque hay que contextualizar. 3.2. Discúlpenme, a ver, 3.2. Bien. ¿Vieron cómo empieza Éxodo 3.2? A ver, ¿quién lo lee? A ver, el 2 solamente. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Bien, después anótense como tarea para el hogar, además de volver a ver el video y de leer el escrito que les voy a mandar en PDF, léanse el capítulo 3 y 4 de Éxodo, porque ahí está el diálogo que tiene Dios con Moisés cuando lo manda a Egipto para liberar al pueblo. Ahí es donde Dios lo manda a Egipto para liberar al pueblo y le revela su nombre, que el nombre revelado es 4 letras hebreas. Yod, He, Vav, He. ¿Cómo se pronuncia? Solamente Moisés y Yahshua lo saben. Porque es desde el siglo 3, creo que fue, 2 o 3, se dejó de pronunciar el nombre, por un problema con el Imperio Romano, porque pronunciaban el nombre, entonces a un sacerdote lo envolvieron con la Torah, le pusieron nafta, no sé si había nafta en esa época, y le prendieron fuego a ese sacerdote que pronunciaba el nombre. Entonces sacó una orden, el Sanedrín, que no se vuelva a pronunciar el nombre de Dios, así que se perdió la pronunciación. Algunos le llaman el Eterno, que es correcto, que es totalmente correcto, aunque sea un adjetivo, es correcto, porque Dios se identifica como el que fue, el que es y el que será. Por lo tanto, decir el Eterno está sintetizando que es el que fue, el que es y el que será. Entonces, no vamos a hablar del nombre, pero sí vamos a decir que se le apareció ¿quién? Ese fue el tema. ¿Quién se le apareció? A Moisés. A Moisés en la zarza, y le dio la orden de ir a Egipto y liberar al pueblo y meterlo en la tierra prometida. ¿Quién se le apareció? Primer renglón, ahí de lo que acaba de leer, creo que Marisa. ¿Quién se le apareció? En la zarza. Y le dijo... El ángel de Jehová. Ah, ahí tenemos un tema, ¿no? Porque el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una cristofanía. La aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento.
Cada vez que ustedes lean el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es una cristofanía, es la aparición, claro, es la imagen visible. La imagen visible, Dios es espíritu, no es visible. Entonces, cada vez que se quería aparecer a hablar con alguien, la imagen visible es Jesucristo. Es el ángel de Jehová. Y lo ven en el Nuevo Testamento. Aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ven? La imagen visible de la palabra de Dios. Eso, les voy a dar una lección completa de eso. Pero lo concreto es que ya les va picando que el ángel de Jehová fue el que habló con Moisés. Y le dijo, mi nombre es Yod-He-Vav-He. Interesante, ¿no? Muy interesante. Ya les voy a dar una lección completa explicándole muy bien, muy a fondo esto. Entonces que recién empezamos con el aprendizaje. ¿Vieron? Hay tantas cosas para aprender de la palabra de Dios. El tema concreto es que culpa de que mandaron a los espías y se tuvieron que quedar 40 años en el desierto, y algún desliz que tuvo Moisés ahí, envaneciéndose y sacudiéndole con la vara de autoridad de Dios a la peña para que salga agua, bueno, alguna cosita, ahí, algunos errores de Moisés. Moisés se murió sin entrar a la tierra prometida. ¿Estamos? Moisés lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto los 40 años. Les dio la legislación que el Padre le había dado a Moisés y estiró la pata. Vio la tierra prometida desde una montaña. Pero no pudo entrar. La vio, era viejito, tenía 120 años. O sea que estuvo desde los 80 años hasta los 120 años caminando por el desierto con estos esclavos que habían salido de Egipto, ¿no? Tenía 120 años y murió antes de entrar a la tierra de Egipto, a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Había que cruzar el río Jordán y entrar a poseer la tierra de Canaán. Espero que esta historia, después de haberla visto 3 o 4 veces al video, se la acuerden. Porque es muy importante, porque esta lectura del número 27:15 sucede cuando Moisés estaba por morir y necesitaba un sucesor para entrar a la tierra prometida. Lo repito, esto que vamos a leer en Éxodo, en número 27:15, sucede cuando Moisés, teniendo 120 años de edad, estaba por morir y algún líder tenía que entrar con el pueblo a poseer la tierra prometida. Ese líder se llamó Josué. Josué es la traducción al castellano, ¿vieron? De todo este lío de traducción al castellano. El nombre en hebreo sería Yahoshua, el mismo nombre que Jesucristo. Entonces, es el que lo mete en la tierra prometida. Entonces, Josué. En la Biblia nuestra está traducido como Josué. Bien. Con esta contextualización que nos llevó más de media hora, vamos a leer y vamos a estudiar lo que es la palabra semijá, que es la primera de las 2 palabras que vamos a estudiar. Semijá. A ver, Ada nos lee Números 27, del 15 al 23. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová le dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. A ver. ¿Qué subrayamos ahí? Ahí subrayamos en el cual hay espíritu. Josué, en cuando el la cual Biblia dice en el cual hay espíritu, o como en el caso de el profeta, ¿cómo es? El profeta, el que se estaba peleando con la Jezabel. El profeta. Elías. Ahí Elías. está. Yo ya estoy viejito, ya me olvido. El profeta Elías.
Eliseo, que era su hijo espiritual, le dice, dame de tu espíritu, la doble porción de tu espíritu. Cuando habla de espíritu con minúscula en el Antiguo Testamento es carácter, carácter. Entonces acá lo que está diciendo, Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay carácter, hay carácter, hay liderazgo, hay fortaleza, hay templanza, Hay integridad. hay integridad, en el cual hay espíritu, significa hay carácter. Es lo primero que le hago notar. Y lo segundo que la Hada leyó es, y pondrás tu mano sobre él. Pondrás tu mano sobre él. Eso es fundamental porque de eso estoy hablando. Pondrás tu mano sobre él. O sea, Moisés tenía que poner su mano sobre Josué, sobre la cabeza de Josué. Bueno, y aquellos que han estado alguna vez en alguna iglesia tradicional saben lo que es eso de imponer las manos y qué sé yo, cuántas cosas, pero no saben qué es lo que significa. Hoy van a salir sabiendo qué es lo que significa. Versículo 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Le darás el cargo, subrayando, le darás el cargo. Yo sé que Maru no puede subrayar la Biblia de su abuelita, No, pero bueno, ya va a gastar un filamento y se va a comprar una a ella para poder subrayarla. Bien, y le darás el cargo, muy bien. en presencia, digamos, de todo el pueblo, De ¿no? todo el pueblo, 20. Y del sacerdote. Y pondrás de tu dignidad sobre Josué. Ahí tenemos otra para subrayar. Pondrás de tu dignidad sobre él. Pondrás de tu dignidad sobre él. Fíjense qué interesante. Le pondrás la mano encima y frente a los testigos correspondientes y pondrás tu dignidad sobre él. A ver si lo entendemos. Te pongo la mano encima y te transfiero mi dignidad. ¿Se entiende lo que pasó ahí, no? Es muy fuerte espiritualmente, ya lo vamos a estudiar, ¿eh? Y pondrás tu dignidad sobre él. Seguí, Ada. Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca a Josué. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y le puso sobre él sus manos. Eso para subrayar. Y puso sobre él sus manos. Y puso sobre él sus manos. ¿Y qué? Y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. La palabra es semijá. Y semijá no tiene traducción. Está traducido como imposición de mano, qué sé yo, pero en realidad es muy amplio el significado de la palabra semijá. Mucho más amplio. Por eso lo vamos a usar en hebreo, porque no tiene traducción. Literal, palabra por palabra, una palabra con una palabra al idioma castellano. En hebreo la palabra semijá significa imposición de manos. Imposición de manos. Dádiva de autoridad. Dádiva de responsabilidad, bendición, ordenación y propiedad. Entonces, la palabra semijá significa imposición de manos. Cuando en la iglesia tradicional alguien te impone las manos, te está haciendo semijá. ¿Está claro? ¿Vieron? Se termina la reunión y dice, pasen al frente lo que quieran, que los bendiga el siervo de no sé qué cosa. Y pasa adelante y le pone la mano uno por uno. Ahora van a ver lo peligroso que es eso. Van a ver lo peligroso que es eso. Porque semijá, la imposición, significa imposición de mano, dádiva de autoridad, responsabilidad, bendición, ordenación y propiedad. Hay un muchacho joven ahí,
parecía joven por la foto, pero no es tan joven, mira. A la distancia. Bienvenido, Pablo y Gaby. Mirá, Pablo, no te salvás de ver todo lo que hemos grabado, te aviso. Obvio, va a haber todo. Porque si no, no vas a entender ni jota. Es muy buen alumno. Bueno, sigamos. Sigamos. Bienvenido, Pablo. Bienvenido. Hola. Dejaste... No interrumpimos. ¿Dónde dejaste los esquíes? Bueno, sigamos. ¿Vieron cada vez que subrayamos ahí en la lectura bíblica y le impondrán la mano? ¿Qué quiere decir? Y le hará semija. Y le hará semija. Ahora vamos a repasar un poquito eso para que entiendan lo que leímos. ¿Y por qué es importante la semija? ¿Por qué es importante el bautismo de Juan? ¿Por qué es importante el bautismo de Jesús? Los bautismos que hacían los discípulos y los bautismos de hoy en día. Vamos a entender todo eso. ¿Qué curso? ¿Qué curso les estoy dando? Ni en un seminario teológico. Bien, vamos. Ya la Ada me pateó por haber dicho eso. Muy bien, vamos. La dignidad del maestro es lo que respalda al discípulo. Y pondrás, ¿se acuerdan que leímos ahí? Maru, lo tenés abierto, ¿no? En número 15. Bueno. Números 27 del 15 al 23. Bueno. Para Pablo. Estuvimos leyendo números 27 del 15 al 23. ¿Se acuerdan qué decía? Y pondrás tu dignidad en el versículo 20. Ajá, bien que interesante. Lo que es algo tan simple como imponer las manos ante testigos y ante los sacerdotes, ¿qué es lo que le estaba haciendo? Transmitiendo, pondrás tu dignidad. Vamos gradualmente para ir entendiendo. Dios ordenó a Moisés que haga una ordenación con Josué, frente a toda la congregación. Le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay carácter, hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Es una ordenación común y corriente. Solamente voy a mandar un mensaje a la hija de Maru. Está hablando Horacio Padre. Horacio, ¿podés llamarme Horacio Padre? Horacio Padre. Chiquito. A ver, acá estoy. Acá está hablando Horacio Padre. Ahí se le piantó el auricular. Bueno. Ay, mi amor. Hola, sí, que hablo con vos y te saludo. Bienvenida, qué lindo que estés ahí. Sofía es, ¿no? Claro, hola Sofía, qué lindo que estés ahí participando de esta reunión. Te saludo, yo soy Horacio Padre. Horacio Padre. El otro es Horacito. Horacito. Así que bienvenida. Te mando un beso muy grande. Sos hermosa. Bueno, y seguimos en relación a la palabra semija. La frase que quiero destacar de esta lectura que hemos hecho ahí en Números está en el versículo 20 que recién mencionábamos: y pondrás de tu dignidad sobre él. Mira lo que significa la imposición de manos, lo que nosotros llamamos semija ahora en hebreo. Ahora, si bien Josué reunía los requisitos para cumplir la función que le sería delegada, porque era un hombre de carácter, dice, en el cual hay espíritu, un hombre esforzado y valiente, lo más importante de la delegación era que Moisés iba a poner su propia dignidad sobre Josué. Tengan en cuenta esto. No era lo importante el carácter de Josué. Dice, en el cual hay espíritu, el cual tiene carácter, el cual es un líder, el cual se la banca, el cual es temeroso de Dios, el cual es un guerrero, el cual va a introducir a estos miles y millones de personas, los va a introducir adentro de la tierra prometida, va a dirigir el ejército, es un tipo de hierro. Hay otro que es el tipo de hierro, que ya lo vamos a estudiar. Pero es un tipazo, hay carácter en él, hay espíritu. Pero lo más importante no es el carácter de Josué. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Lo más importante no era el carácter de Josué, sino que lo más importante era la delegación
de autoridad que iba a hacer Moisés sobre Josué, poniendo su propia dignidad sobre Josué. Entonces, con toda seguridad que en ese momento, en el momento de su ordenación, lo más importante para Josué no debería ser su propio llamado, sino el llamado de Moisés. ¿Se dan cuenta? ¿Qué era más importante? ¿El llamado a ser el general Josué que iba a meter al pueblo en la tierra prometida? ¿O en ese momento lo más importante era el llamado de Moisés? ¿Quién le había delegado la autoridad a Moisés? Porque Moisés le estaba poniendo las manos para delegarle su autoridad a él. Entonces lo más importante era la autoridad de Moisés, la dignidad de Moisés. ¿De dónde provenía, básicamente? ¿De dónde provenía ese llamado, esa autoridad espiritual de Moisés? Es decir, ¿quién había hecho semijá a Moisés? Eso es lo más importante, porque estaba transmitiéndole algo a Josué. Entonces lo más importante es quién se lo había hecho a él primero. Por eso yo les hice leer, y ahí Maro con su Biblia ancestral leía: el ángel de Jehová fue el que se le apareció en la zarza. ¿Quién le había delegado la autoridad a Moisés? Es muy importante eso, porque él estaba delegando su dignidad en Josué. Pero ¿quién se la delegó a él? ¿Quién lo mandó a él? Entonces lo más importante en ese momento para Josué era quién había mandado a Moisés. No que él era un tipo de carácter. Hay tantos tipos de carácter que meten la pata. Dios le dio, si Dios fue quien le dio la autoridad a Moisés, entonces cuando Moisés impusiera sus manos a Josué, el que le estaría dando la autoridad sería Dios. Es como si Dios mismo estuviera poniendo las manos sobre Josué. Eso le decíamos carácter transitivo cuando íbamos, no sé, a la primaria, secundaria, qué sé yo. Si Dios era el que le había dado la autoridad a Moisés, y Moisés le estaba poniendo las manos, le estaba haciendo semijá a Josué, le estaba transfiriendo su dignidad, era como si Dios mismo estuviera imponiendo las manos sobre Josué. Miren que estamos profundizando mucho esto, ¿eh? Esto es muy profundo a donde estamos llegando. En definitiva, la dignidad de Josué provino del hecho de que Moisés fue quien le impuso las manos frente a toda la congregación de Dios. Acuérdense que Moisés es tipo de Jesucristo y después Josué también. Ahora, el problema con la semijá, fuimos con la hada, Marisa debe acordarse, uno cruza las altas cumbres desde acá tras la sierra, y va al valle de Tras la Sierra, cae en Mina Clavero, y si va hacia el sur, llega a Nono. Y en Nono hay un museo. Se llama Roxen. El Museo Roxen. Es un museo espectacular. Es para quedarse todo el día viendo las cosas que hay. Es espectacular. Y hay una pared gigante, alta como de 5 metros, llena de yugos. El yugo, ¿qué es un yugo? Un yugo es un coso de madera que se cruza por el cogote del buey y del otro buey, de los dos bueyes. Entonces, cuando se pone un buey viejo con un buey joven, el buey joven quiere salir para allá, para acá, quiere saltar, bailar, danzar, ir al cuarteto cordobés, pero el buey viejo, que sabe cómo tiene que proceder, va derechito para adelante y marca el surco. Entonces el buey viejo, atado por el yugo al buey joven, lo conduce, o el buey joven es conducido por el buey viejo. Jesús dijo, después si quieren búsquenlo: llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el yugo. La verdad que la semijá, esta imposición de manos, equivale a ponerte un yugo con quien te impuso las manos. Miren qué delicado que es para los que han estado en la iglesia tradicional. Miren qué delicado que es. Porque dejarte imponer las manos, eso, Horacito se va a acordar que él era chico, el pastor Martín Huesenac, un día lo defendió al Horacito. El Horacito tendría 14 años más o menos. Y
y fuimos a predicar, A una iglesia. Sí, fuimos a predicar a una iglesia y había unos pseudo pastores, qué sé yo qué eran, y después predicaron ahí arriba, bajaron a imponer manos. Y vinieron derechito al Horacito, que era chico, tendría 14 años, a imponerle las manos, y el pastor Martín Huesenac, que fue el que inspiró todo este ministerio, el viejo ya está esperando para la resurrección, para decir más concreto, saltó como un resorte, le puso la mano en el pecho a ese pastor y lo empujó para atrás contra la pared y no dejó que le pusiera las manos encima al Horacito. Y yo no entendí nada, dije lo aplastaste al pobre pastor contra la pared porque lo levantó en el aire prácticamente. Y después cuando terminó la reunión y salimos, subimos al auto, nosotros lo llevábamos a pastor Martín Huesenac con su esposa a su casa y me dijo, Horacio, tené cuidado de quién le imponga las manos a tu hijo, porque eso es una semijada, eso transmite espiritualmente. Te puede transmitir dignidad de un siervo de Dios, pero te puede transmitir cosas malas de un satanista, porque transmite. Y esos pastores no eran trigo limpio, dice, entonces por eso se lo saqué de encima a tu hijo. No dejé que le impongan No dejé que le impongan las manos. Miren lo que aprendí yo, ahora Horacito ya es viejo, y en esa época era jovencito. Imagínense que tiene canas en la barba y pasó los 40, tenía 14 más o menos, pues lo aprendí en esa época. Y ahora se los estoy pasando en limpio a ustedes para que entiendan de qué se trata cuando alguien quiere imponerle las manos al otro. La semijá equivale a ponerte un yugo con quien te impuso las manos. Por esta razón, previamente a que cualquier persona reciba semijá, debe saber que va a tener que cambiar muchas cosas a partir de ese momento. Fundamentalmente, va a tener que cambiar muchas cosas en cuanto a la manera de pensar, de sentir y de obrar, porque ya no será independiente. Poner la dignidad de Moisés sobre Josué le hizo perder la independencia, le trajo una responsabilidad encima de obrar igual que Moisés. Miren qué profundo, Miren qué profundo. Si te pones el yugo de Jesús, vas a tener que cambiar muchas cosas a partir de ese momento. Fundamentalmente en cuanto a la manera de pensar, de sentir y de obrar, porque ya no vas a ser independiente. Vas a tener un yugo que te va a uncir, la palabra es uncir, con C, uncir. Como decir, te va a atar a Jesús. Con un yugo, como esos yugos de madera que están en el Museo Roxen, que está sobre tu cabeza y sobre el cogote de Jesús, con perdón de la expresión, pero te va a uncir. Ya no vas a ser independiente. Ese es el tema. Lo que es la semija. Desde la salida, pero miren el tema de Josué, ¿no? Desde la salida de Egipto hasta llegar al Jordán, Dios puso a Josué bajo la autoridad de Moisés. ¿Para qué? Para formarlo, para madurarlo, para que finalmente heredara la vara de la autoridad de Dios de manos de Moisés. Hay una transferencia de autoridad en la semija. Si ustedes leen, cuando lean el capítulo 3 y el 4 de Éxodo, van a ver que Dios le da algunas cosas. Le da una sola cosa, le da una vara, un bastón, un bordón, una vara, un coso. Mírenlo en los dibujos, googléelo y miren los dibujos y van a ver la vara. Está siempre Moisés con la vara de autoridad que Dios le había dado. Entonces, esa vara de autoridad la heredó Josué. Dios se la dio a Moisés. Y Moisés, mediante la semijá, mediante la imposición de las manos, se la pasó a Josué. Y Moisés no metió al pueblo a la tierra prometida, sino que fue Josué. Con la vara de autoridad de Dios. Ahora lo van a ver y les va a encantar. Vemos entonces en las Escrituras que Josué siempre estaba con Moisés. Sabía lo que era estar en Egipto, sabía lo que era estar en el desierto,
y ahora sabía lo que era introducir al pueblo en la tierra prometida. El carácter de Josué se fue formando en esta gradualidad y fue formando un sentido de identidad, de pertenencia a un pueblo, de ser parte, de saber estar bajo un liderazgo, de honrar al hombre que le enseñó. Hago un paréntesis porque se me está haciendo el tiempo, pero voy a seguir un rato más, no vamos a interrumpir acá porque me quedo por la mitad del camino. ¿Saben lo que estoy haciendo yo con ustedes? Exactamente esto. Exactamente, si no lo habían visto, mírenlo. Estoy haciendo esto. ¿Saben lo que estoy haciendo? Les estoy haciendo semejante. Estoy poniendo mis manos sobre ustedes, enseñándoles, habiéndolo sacado a algunos de ustedes de Egipto, caminando, y estoy caminando en este momento con ustedes en el desierto, porque estamos caminando todos nosotros en el desierto para entrar a la tierra prometida cuando el Señor regrese en su segunda venida. Entonces, no hay la formación de un carácter, de un espíritu, sin enseñanza, sin la enseñanza de la Torah. Estuvo Josué 40 años con Moisés en el desierto. Ya estaba en Egipto, cruzó el Mar Rojo. Estuvo 40 años en el desierto escuchando a Moisés enseñar la palabra de Dios, enseñando la Torah de Dios. Por eso, cuando lean el escrito, van a ver que se lo puse en negrita. En el carácter de Josué se fue formando un sentido de identidad, de pertenencia a un pueblo, a una comunidad de fe, de ser parte, de saber estar bajo un liderazgo y honrar al hombre que le enseñó. Recién después de este acto de imposición de manos, cuando Josué hablaba, era como si Moisés estuviera hablando. ¿Por qué dijo Jesús, el discípulo no es mayor que su maestro, mas si fuere perfeccionado será como su maestro? Porque el trabajo de Jesús fue ser maestro de esos discípulos, sí, para que ellos, cuando ellos hablaran, era como si Jesús hablara. Y yo tengo esa expectativa con todos ustedes, que cuando ustedes hablen de todo lo que yo les he enseñado, que les aviso desde ya, el otro día lo estaba hablando, no sé si con la Ada o con quién, ustedes ya saben más que la mayoría de los pastores de las iglesias. Ya hoy saben más que la mayoría de los pastores de las iglesias. Entonces, cuando ustedes hablen, van a ser como si yo estuviera hablando. A veces me han dicho, mira, hay un pastor ahí, dice que habla como vos, se para como vos, dice la misma cosa que vos, y dice la esposa, y encima hace los chistes malos que hace vos. Sí, tal cual. ¿Viste? La Ada no me deja mentir. ¿Por qué? Porque esa es la semijá, es la transferencia espiritual que se da a través del conocimiento, porque después la otra persona, cuando habla, es como si uno estuviera hablando. Eso lo saqué de la Biblia, no lo inventé yo, está escrito ahí. ¿Quieren verlo? Josué 3.7, busquen Josué 3.7 y alguien que lo lea. Josué 3.7. Calculo que en Bariloche no estarán con después de Deuteronomio, no estarán con la Biblia ustedes, ¿no? Después de Deuteronomio sí. Sigue Josué. Se pueden haber olvidado cualquier cosa menos la Biblia. En la valija en el celular. Siempre cabe una Biblia en la valija. Josué 3.7. ¿Alguien que lo quiera leer? Sí. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los magos. 3.7. 3.7. 3. Entonces Jehová dijo a Josué, de este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Se dan cuenta? Dios hablaba a través de Moisés. Y ustedes ya lo saben, porque lo hemos estudiado tanto cuando estudiamos la palabra de Dios, la Torá, etc. Bueno, ¿qué le está diciendo Dios ahora a Josué? Después de haber recibido la semija, ¿qué le está diciendo? Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así, de la misma manera, voy a estar contigo. Qué fuerte, a mí me emociona mucho cuando estudio esto, ¿eh? No se crean que me pasa así como un estudio más. Me emociona porque veo un plan de Dios
en la sabiduría de Dios, en el amor de Dios por su pueblo, el amor de Dios por nosotros. Él no dejó nada liberado al azar. Él tiene un plan perfecto que no falló, porque Jesucristo ascendió a los cielos en el año 30 de la era común, y ya han pasado muchos años desde el año 30 hasta ahora, y el Evangelio se sigue predicando, y nuestras vidas siguen siendo transformadas mientras caminamos en el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios tiene un plan perfecto y ha establecido y orquestado y engranado y articulado su plan perfecto para que después de 2000 años nosotros estuviéramos recibiendo la palabra de Dios. Les voy a hablar lo que dice la tradición judía. La tradición judía, o sea, el judaísmo, la religión judía, vamos a decir, el judaísmo, la religión judía dice que Dios ordenó a Moisés, que Moisés ordenó a Josué, que Josué ordenó a los ancianos, que los ancianos a los profetas, que los profetas a los hombres del Sanedrín. Pero según la tradición rabínica, esta ordenación especial judía llegó a su fin en el tercer siglo de la era común. En el tercer siglo se terminó esto, después de las persecuciones y todo eso. Pero yo les voy a decir algo. Existe una cadena de sucesión, que comenzó con Jesucristo, que comenzó con Yeshua y continúa hasta nuestros días y se da a través del bautismo o tevilá. Se lo voy a repetir. Por más que la tradición judía, esa ordenación en la religión judía, se haya truncado en el siglo III, existe una cadena de sucesión que comenzó con Jesucristo y continúa hasta nuestros días y se da a través del bautismo o tevilá. Ya tienen el primer punto de la importancia del bautismo. Y todos los que anotaron tevilá al principio, el significado de tevilá es bautismo. ¿Me van entendiendo? Dios quiera que sí. Oración. Yes. Consulta. ¿Eso significa también que es importante quién te bautiza? Es fundamental quién te bautiza. Bueno, dice Dani. Y lo mismo, Horacio, aprovechando el comentario de Daniela, Sí. ¿es importante en qué momento de tu vida te bautizás y no como es costumbre de un bebé o al año? La gran comisión que dejó Jesucristo es id y haced discípulos a todas las etnias. Está traducido en la Biblia nuestra como id y haced discípulos a todas las naciones. Una pésima traducción porque la palabra en griego original está etna. Entonces a todas las etnias, a todos los grupos sociales. Id y haced discípulos a todos los grupos sociales, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Ahí también está mal traducido, porque la Iglesia Católica Romana le enchufó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cosa que es un agregado, que no está en los manuscritos. Entonces se lo voy a decir como es. Id y haced discípulos a todos los grupos sociales, bautizándolos en el nombre de Jesucristo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Amén. Así dice el texto. Por lo tanto, si nosotros vemos en las Escrituras, vamos a ver primero el creer y después el bautizarse. Hay otra vez que les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, siempre, y ya lo vamos a entender a lo largo de esta explicación que recién empieza, nos va a llevar 2 o 3 miércoles explicarlo a fondo, pero siempre el orden es creer y bautizarse. Vos agarrás a un chico de 2, 3 meses de edad, 4 meses de edad, 1 año de edad, pobrecito. No es consciente de lo que está haciendo. ¿Cómo es creyere y fuere bautizado? No puede dar por sí mismo fe. No creyó. Entonces, como se armó en la teología, puedo contarles la historia de cuando empezó, cómo empezó
con el ejército romano que se convertía y qué sé yo, y todo lo demás, está en los libros de historia del cristianismo. Pero lo concreto es que después, para emparchar la teología romana, para empacharlo tuvieron que poner a los padrinos. Entonces lo bautizamos por la fe de los padres y de los padrinos. Entonces quedó mal, quedó desemparchado, entonces le pusieron otro parche. Cuando tenga la edad de creer primero, entonces va a tener que confirmar, y entonces se metió la confirmación. La confirmación es eso, confirmar lo que le hicieron cuando era inconsciente, o sea que no tenía la conciencia. El bautismo de bebé. Entonces ahora que tiene conciencia viene la confirmación. Todo un montón de parches teológicos salidos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, por meter una teología de decir, lo bautizamos como de chiquito y ya lo tenemos cautivo, pertenece, porque el bautismo es lo que te hace pertenecer a la iglesia. Entonces ya pertenece, ahora ya es miembro, ya es nuestro, es miembro de la iglesia romana. Listo, te enchufaron de entrada y el pibe no tiene ni idea, después tiene que confirmar, y confirma porque todos los pibes lo hacen en la escuela, entonces él también confirma. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Pero ya se los voy a explicar bien, más adelante vamos a ir, pero está bien la pregunta, Pablito. Está bien. Igual creo que el tema del bautismo hoy no lo vamos a poder desarrollar y va a quedar para el próximo encuentro, seguro. Sí, yo les estoy explicando primero lo que es la semija. Perdón, semija. La semija, para que ustedes después entiendan bien el bautismo. Porque en el bautismo recibimos algo. Además de todo lo que significa. Entonces, por eso estoy empezando por este punto, que pasa desapercibido. Sí, me quiero bautizar porque la Biblia dice: el que creyera y fuera bautizado, bautízame. Te meten, te sacan, listo, ya estás bautizado, ya sos parte. Está bien. ¿Y qué significó? ¿Alguien te explicó qué significó eso? No. Entonces, por eso estamos explicándolo. Podría explicar mucho más y mucho más profundamente. Vamos a hacerlo de acuerdo como les he explicado, porque no los quiero volver locos con teología, quiero darles cosas prácticas, que se entienda la practicidad de lo que es esta nueva vida, porque esto es una nueva vida. Dios nos sacó de Egipto, nos cruzó por el bautismo del Mar Rojo, nos hizo caminar 40 años en el desierto, que es donde estamos ahora, todos nosotros estamos en el desierto, rumbo a la tierra prometida, y después nos va a pasar por el Jordán y nos va a meter en la tierra prometida. Entonces, es toda una figura de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo eso, entonces entendamos cómo funciona, hemos entendido ya, y todavía van a entender más cuando les explique la Pascua, Pablo. Yo les tengo que explicar la Pascua, antes que llegue la Pascua, porque falta un mes y 14 días para la Pascua. Entonces, falta un mes y 14 días. Con alguna excepción, como dice la hada, si la cebada no germina, entonces yo les voy a... No madura. Entonces yo les tengo que explicar muy bien cómo se cuentan el calendario bíblico, para que sepamos exactamente cuál es el día bíblico de la Pascua, y les tengo que explicar la Pascua, porque la Pascua fue el paso previo a salir de Egipto. La noche de Pascua salieron de Egipto. La noche de Pascua. Entonces necesitamos entender eso. Salimos, pasamos por el Mar Rojo y ahora estamos en el desierto esperando al Señor que venga a buscarnos para meternos en la tierra prometida. El reino milenial de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Esa es la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Miren cómo yo le estoy demostrando el Evangelio del Nuevo Testamento y todavía no nombré ningún texto del Nuevo Testamento. Y les estoy explicando el Evangelio del Nuevo Testamento. Es interesante, ¿no? Se dan cuenta que el Antiguo Testamento no está abolido. Que la mayoría no entiende el Nuevo Testamento porque no entendió el Antiguo. Entonces no tienen idea de lo que es esto que les estoy diciendo yo, la semijá. Porque todos nosotros estábamos lejos de Dios. Estábamos lejos de sus instrucciones. Éramos nuestros propios dioses. Todos nosotros éramos nuestros propios dioses. Yo soy lo suficientemente grande, hombrecito e inteligente. La dejo a las chicas afuera, ¿vieron? Hombrecito e inteligente como para saber lo que tengo que hacer, cómo manejar mi vida, cómo tomo mis decisiones. Yo sé lo que hago. Y así nos iba. Y así nos iba. Suficiente hombrecito e inteligente, y así nos iba. Entonces, éramos nuestros propios dioses, sí, fue el pecado de
de Adán y Eva, con que Dios ha dicho, no, si ustedes comen del fruto, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. El engaño de Satanás siempre va a ser el mismo. El hombre siempre quiere ser su propio Dios, desde la tentación del huerto de Edén. Yo sé lo que hago, sé lo que hago. Entonces vos lo ves y la felicidad no la conocen ni por casualidad, la paz ni por casualidad. Los matrimonios funcionan pésimamente mal. Y no, el Señor es el que tiene que mandar en nuestra vida, tiene que ser nuestro rey, nuestro soberano, sus instrucciones para que nuestra vida, a partir de ahora que lo hemos conocido, funcione bien. Que tu pareja funcione bien, que nuestro matrimonio funcione bien, que tu trabajo funcione bien. Viste que algunos, hasta Rodríguez Larreta fue a tomar helado a la heladería de algunos que está acá en este momento en el grupo. Entonces, ¿le funciona bien el negocio? Sí, porque aprendió a vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios. Ahí Gerardo. Bien. Entonces, éramos nuestros propios dioses, hijos de desobediencia a la Torá de Dios. Hijos de desobediencia, dice. Viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los egipcios. Éramos el pueblo de Dios, pero ¿qué diferencia había con los egipcios? Se adoraban a los mismos dioses. ¿Ustedes se creen que los israelitas que eran esclavos de Egipto decían, no, perdón, yo a Osiris no lo voy a adorar, no voy a adorar a los dioses de Egipto? ¿Sabe qué? El patadón en cordobés que le daban. ¿Se dan cuenta que los esclavos adoraban los mismos dioses que los egipcios? A pesar que tenían una noción del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hay una noción. Y nosotros éramos así. A ver, ¿quién no andaba con una estampita en el portadocumentos? ¿Quién no tenía un crucifijo en la cabecera de la cama? Puros ídolos. Y al Dios verdadero, al que es espíritu, no lo teníamos en nuestro corazón. Teníamos las imágenes por ahí, pero a Dios no. Entonces, si no, mírenlo en Efesios. ¿Leemos eso? No leemos. Léanlo después cuando les pase. Les voy a pasar el escrito completo, de lo que vamos a ver en los 3 próximos, hoy y en los próximos 2, para que lo tengan y lo vayan leyendo, así surgen preguntas y las podemos ir haciendo. Si lo leen previamente, podemos ir haciendo preguntas. Por esta razón, cuando nos presentamos delante de Dios, vamos a hacerlo siempre a través de la dignidad que Jesucristo puso sobre nosotros. Ahora van entendiendo la semija. Siempre cuando venimos, por eso enseñábamos de la oración, oramos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Por muchos motivos, entre otros porque lo estamos haciendo, nos estamos presentando delante de Dios a través de la dignidad que Jesucristo puso en nosotros cuando nos hizo semija, cuando nos pusimos su yugo. Entonces Jesús tiene los suficientes méritos porque Él hizo el proceso hasta el final y porque padeció. Entonces, a ver, le voy a hacer una última frase y ya vamos a preguntas y a cantar. Si vos querés ir al Padre, Pablo, ¿dónde está Pablo? Pablo ahí lo veo, Pablo. ¿Qué facha Pablo ahí, Bueno, si vos querés ir al Padre, Pablo, si querés ir al Padre, siempre tenés que acordarte de que vas a través de Jesucristo. Esto es porque Jesucristo fue el que te hizo semija, el que te pasó su dignidad, el que te pasó su autoridad, el que te impuso las manos. Hasta acá nomás vamos a llegar hoy. Hasta acá. Esperen que me voy a marcar con rojo el apunte para saber hasta dónde llegué. Pero hasta acá vamos a llegar hoy. Pueden preguntar, aunque las preguntas van a estar contestadas después, pero si tienen alguna duda, como para que les puede llegar a quitar el sueño esta noche. O opinar algo. O opinar algo lo pueden hacer. Pero vieron que empecé por esto, porque si no, no entendemos por qué era tan importante para los judíos salir a Juan el Bautista a bautizarse en el Jordán. ¿Y por qué enseguida los discípulos de Jesús empezaron a bautizar? ¿Y por qué cuando el emperador Constantino dice que se convierte al cristianismo, los generales y los soldados marchaban como un
Ejército. como un desfile militar, y metían rama en el río y los bautizaban con rama. ¿Por qué tan importante el bautismo? Entonces yo empecé desde el principio para que ustedes entiendan esto de la semija, y voy a seguir más adelante para ir poniendo en claro hasta que lleguemos específicamente al bautismo, que tal vez no sea la semana que viene sino la otra, específicamente al bautismo. Pero de todos modos, porque por lo menos a Maru, a Pablo y a Daniela y a Marisa, a todos les gusta conocer el final de las películas. Yo siempre le digo al Horacito cuando viene a recomendar una película, a la Hada, él se la recomienda a la Hada, a mí no. Pero yo siempre le digo, ¿cómo termina? No, yo no quiero que me la spoileen. No, que me explique cómo termina, porque si termina como a mí me gusta, la veo, si no, no la veo nada. Entonces ustedes son curiosos así, y entonces van a querer leer todo el material. Bueno, me parece muy bien, léanlo, y entonces les van a quedar las dudas para preguntar en las sucesivas reuniones. A ver, alguien que quiere pronunciar algunas palabras alusivas. Están congelados, principalmente. Yo tengo una pregunta más que unas palabras alusivas. Principalmente Daniela iba a decir, está congelada Daniela. Bueno, Chiquita. A ver Daniela. No, porque me quedé pensando en que qué debería hacer uno si fue bautizado por un pastor el cual no cree lo que nosotros creemos, ¿no? Sino que cree solo en el Nuevo Testamento y no cumple la Torá. Bien. Qué buena. ¿Qué debería hacer uno? Qué buena pregunta. Según ahí Hernán está haciendo señas, Hernán te mete de cabeza de vuelta en el bautisterio. Pero no. Lo importante en este caso... Me da miedo que Hernán me inmerga o como se diga, en el agua, pero que no me saque. Que me deje ahí abajo. Claro, entonces ya lo vamos a ver, que lo importante es lo que había en nuestro corazón. Exacto. Lo importante es lo que había en nuestro corazón, y ya lo vamos a ver bien hasta que cuando vayamos transcurriendo la enseñanza. Porque si no, todo el mundo se tendría que volver a bautizar, ¿viste? Todo lo que está en la iglesia evangélica, católica, musulmana, qué sé yo, lo que sea. No, musulmanas no. Pero ya lo vamos a ver, pero quédate tranquila, porque lo importante es lo que había en tu corazón. Y ahora, con el entendimiento que vamos a arrojar a partir de la palabra, entonces vos vas a poder discernir si querés bautizarte de vuelta. Lo cual no se lo vamos a negar a nadie. Vamos a tener que hacer... No, considero que sería lo apropiado porque no tenía conciencia de nada. A ver, si bien tenía 15 años, no me acuerdo del momento tampoco. Creo que lo borré por algo. No tenía conciencia de nada, sinceramente. Sí, hasta esa edad más o menos había ido a la iglesia, pero nada. O sea, la emuná no existía. Okay. Era creer, como les había dicho la otra vez, en algo volátil, abstracto. Entonces fue como más ritual por ahí que otra cosa. Más que no estás bautizada, te tenés que bautizar. Está claro. Bueno. Más fuerte, Maru, porque no te escucho. No se te escucha. No se escucha, Maru. A ver. El micrófono cerca. Acércate al micrófono. Ahí. Más cerquita. Me va a... Ahí está. Esta parte del auricular, entonces no me tampoco y me queda el micrófono como por acá abajo. Ahí. Para consuelo tuyo, yo tenía 6 años, o sea, no sé ni el nombre de quien me bautizó. Mi vida. Chiquita. Por eso me parece lo apropiado. Bueno, para consuelo de ustedes yo tenía 2 meses. Ay, mi vida. Bueno, Pablo, no nos quieras ganar. No, pero justamente en la iglesia católica era una tradición el bautismo, un mandato familiar. Tal cual. Que bautizarse era
parte de la fiesta como si fuera un cumpleaños, Sí. sin que tenga una connotación religiosa. Sí, ¿cómo que no? Ujú. Mira, Pero- ¿querés que cuente mi historia? Se las conté el otro día. El otro día a Horacio Ada le conté mi historia. O sea, mi abuela era romana, apostólica romana de las primeras. Después fue a la iglesia evangélica. Y por definición, porque la familia estaba en la iglesia evangélica, era esperar a que uno decidiera cuándo bautizarse. La cuestión es que a la vuelta de mi casa había un colegio franciscano y era el que le quedaba cómodo a mi vieja, y había que bautizarme para meterme dentro del colegio. 6 años, tenía que empezar primer grado. Tal cual. Claro. A nosotros los católicos, en esa época, a mí me bautizaron cuando yo tenía 1 mes. Ujú. Y era que el bautismo significaba que dejaban, que como que entrabas a la casa de Dios sin pecados. Entonces era como que el bautismo se suponía que había que hacerlo rápido, ni bien el bebé naciera. Es más, yo recuerdo, por ejemplo, lo que me cuenta mi mamá nació en España, y mi mamá nació muy enferma, tenía asma, bronquitis, parecía que se moría, ni bien nació, que la bautizaron a los 2 o 3 días, porque pensaban que se moría. Entonces había que bautizar a la bebé para que si se moría, se muriera, digamos, sin pecado, porque Claro. se suponía que los bebés venía con esa, no sé si Con el pecado original. Pecado Claro, original. original. Entonces es como que había que hacerlo pronto. Ujú. Era tan original que no existía. Cuando Jesús agarró a un niño, están todos los discípulos, los fariseos, los religiosos, están todos ahí. Y agarró un niño, lo puso en el medio y dijo, el que no se haga como uno de estos pequeños no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pecado tiene un niño? Pobre niño. Si Jesús dice que entran en el reino de los cielos, automáticamente, porque no tienen pecado. ¿Viste? Son esas cosas de la teología que se sale de la Torá tradición. y se convierte en tradición a lo largo de los siglos, y bueno, y después la gente lo hace en el desconocimiento, porque no necesariamente la gente conoce teología. Absolutamente casi nadie no tiene no tiene por qué conocerla tampoco. Entonces uno Los cree... niños tienen inocencia, entonces Ay. hasta cierto grado que a medida que va creciendo, ¿no? Entonces ese grado de inocencia hace que, bueno, que no tengan el pecado. Pero cuando ya empiezan a crecer, tienen sus 10 años, empiezan sus travesuras, ahí comienza el proceso, ¿no? El discernimiento. Ajá. Así que bueno, pero vamos a ir aclarando estos temas, ¿eh? Lo vamos a ir aclarando. Yo creo que van a ir quedando, si Dios me ayuda y me asiste, Algunas dudas voy a contestadas. tratar de que quede lo más claro posible, o si es posible, Claro. absolutamente claro. En lo tradicional, en el católico, el bautismo, la comunión, la confirmación era algo que se tenía que hacer, algo muy tradicional, ¿no? Sin saber cuál era el motivo, la causa. Ujú. Bien dada, ¿no? Porque te enseñaban, antes no te enseñaban, no sabía bien bíblicamente, hablando, cuál era el paso, ¿no? Y por qué lo hacía. Y Exacto. uno lo hacía por tradición, porque en algunos los padres los mandaban, otros porque tenían que entrar al colegio católico, y otros porque, bueno, siempre tuvo el llamado de Dios de alguna manera hasta que el Señor le fue dando conocimiento. Ujú. Ese caso, por ejemplo, es mío, porque yo iba sola, mi mamá no me obligó ni a hacer la comunión, ni la confirmación, ni ir a la iglesia, iba sola yo a misa. Siempre tuve el sentir de estar en la casa del Señor. Quizás no sea era el lugar correcto en ese momento, pero bueno, después el Señor me fue dando conocimiento, conociendo la Escritura, la palabra. Yo les enseño siempre que todo lo que pasó en nuestra vida, Dios nos estuvo preparando para ahora. ¿Se acuerdan que les digo Siempre. que Para este tiempo. Mardoqueo Siempre. le dijo a la reina Esther, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado Para el esta reino? hora. Es un texto que a mí Y me... Marisa nos compartió la canción, Claro. la canción de... A mí es un texto que me pegó siempre Esther. muy fuerte, muy fuerte. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado
para este tiempo ha llegado, ¿no? A esta hora. Y la Y verdad... algo que tengo para con experiencia, siempre, quizás por ahí me alejaba de la casa del Señor, pero siempre eran las Pascuas que yo volvía. Ujú, Eran las Pascuas que yo volvía. ujú. Y tenía que ir a las Pascuas Y estar en la casa del Señor. Entonces Porque siempre vemos me un volvía. proceso, Marisa, vemos un proceso. En la Iglesia Católica hemos aprendido a temer a Dios, hemos tenido una conciencia de Dios, un temor de Dios, una reverencia. En la Iglesia Evangélica hemos conocido a Jesucristo de alguna manera, y medio de lejos la Biblia, medio de lejos, pero hemos conocido a Jesucristo como Salvador. Y bueno, ¿qué nos falta ahora? Ahora, todo eso no estuvo de más. Nos condujo acá, donde vamos a conocer a Dios a través de su palabra. Vamos a conocer a Dios a través de su palabra, vamos a conocer en serio, en la intimidad, vamos a establecer una relación con Él, vamos a ser su pueblo, vamos a ver su poder, vamos a seguir transitando por este desierto hacia la tierra prometida, pero con otras condiciones, conociéndolo como quien conoce a un padre, a un papá, a un padre. Lo conozco y voy de su mano y me lleva y voy a entrar a la tierra prometida, y ya no es de oídas, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese es el proceso que yo quiero hacer con ustedes. Te había oído de oídas en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica, mas ahora mis ojos te ven. Ahora establezco una relación contigo. Soy tuyo y no me separo de ti hasta que me estire la pata. Así que bueno. Junior dice. ¿Qué dice Junior? Que quería hablar, se salía de la vaina. No, yo quería pasar a Freddy. La enseñanza hoy fue súper profunda y creo que despertó un montón de cosas diferentes en cada uno. Lo que está bueno es repasar un poco la profundidad de lo que vimos y pegarle una leída a lo que viene para adelante. Y iba a decir lo mismo que dijiste vos, que todo nos trajo hasta acá, ¿no? Que hay un camino que fuimos transitando y fuimos para que esto llegue justo como respuesta, ¿no? Porque cuando uno se le presenta una respuesta, una pregunta que nunca se hizo, la pasa por alto, ¿no? Vino la respuesta, pero no vino la revelación. Entonces todo nos preparó para que en este momento la verdad sea revelada y surjan preguntas como la de Dani: che, me tengo que bautizar de vuelta, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque son cosas fundamentales. ¿Quién me tocó? ¿Quién me puso a la mano? Son todas cuestiones fundamentales que no habían sido preguntadas antes. Entonces las respuestas llegan en el momento clave, que es este. Así que los invito, y ahí Freddy te invito a que puedas, no sé, en una adoración, que podamos dar un poco, que podamos ver a Dios. Y la verdad que es muy buena lo que compartiste hoy, lo que compartieron hoy. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición. En esa cruz te damos gracias, Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre
que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Y te damos gracias, te damos gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Te damos gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Te damos gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Te damos gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre en esta hora, Dios. A ti sea la gloria y toda la adoración, Señor mío. Y de tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Te damos gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias. Amén. Gracias, Freddy. Gracias. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por compartir hoy enseñanza de verdad profunda. Y mucha tela por cortar aún. Le voy a pedir a Daniela que hoy nos acompañe en un cierre en la oración. ¿Qué te parece, Dani? Que no puedo decir que no. Bueno, gracias, Padre, por un día más. Gracias por seguir teniendo esa misericordia tan grande, por permitirnos seguir aprendiendo cada día un poco más, protegernos, por guiarnos todos los días un poquito más cerca tuyo. Te pido, Padre, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas dirigiendo en la semana para que no nos alejemos de ti ni de tu presencia. Gracias por la vida de cada uno de los que participamos en esta comunidad. Gracias por permitirnos sentirnos parte de una familia, por no hacernos sentir que estamos solos en este camino que es de bendición y es para vida eterna, pero que todos sabemos que así que, Padre, te doy muchas gracias por la vida de todos. Amén. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. 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 Gracias, Dani. Bueno, comunidad de Fe del Aire, hoy más nacional que nunca, con mucha gente de vacaciones. Le damos un abrazo a todos. Pablo trae chocolate, de mínima. Es más, pasen después un WhatsApp con sus direcciones que Pablo va a mandar chocolate de Bariloche a la dirección de cada uno. De Bariloche no, ya estoy en Villa Langostura y el sábado nos vamos a Junín de los Andes, así que va a ser... Cuentan igual. De donde sea. De donde sea. Es lo menos que esperamos de vos, Pablo. A mí me gustan el rama blanco. Le pasa el tips.
Son los peores, Horacio, eso. El Casualmente. número de teléfono y entre paréntesis el chocolate de preferencia. Dale. Gracias por estar, los queremos. Dios los bendiga. Un placer. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Horacio Ada. Bendiciones, bendiciones para todos. Bendiciones. Nos vemos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica.